Mi compañero Jack Sebastián Hernández, pues vamos a hablar el día de hoy sobre las lesiones del nervio radial. Y acá, listo. Pues este es el Grupo de Interés en Cirugía Plástica de la universidad. Son los temas que vamos a tocar en la charla del día de hoy y pues la introducción a nuestra charla. Listo. Con respecto a la introducción, entonces, teniendo en cuenta que vamos a hablar del nervio radial, hay que tener en cuenta de dónde se origina. El nervio radial básicamente se origina de la porción dorsal del plexo braquial, se origina específicamente en el fascículo posterior junto al nervio axilar, aportándome básicamente fibras de las raíces ventrales de los nervios espinales de C5, C6, C7, C8 y de T1. Se bifurca en dos ramas en el nervio interóseo posterior, la cual es su rama más profunda y de tipo motora, y el nervio radial superficial, la cual es su rama superficial y es de tipo sensitiva. Asimismo, con respecto a su trayecto, va a descender oblicuamente hacia el inferior por la cara posterior del vaso, entre los dientes de la cabeza medial y lateral del tríceps, a lo largo, a lo largo del surco del nervio radial del húmero. Seguido de su trayecto se va a encontrar acompañado de la arteria braquial. Ya en la porción distal del brazo, el nervio radial me va a rodear al húmero y se va a dirigir hacia la porción anterior del cóndilo lateral del húmero. Al llegar aquí, va a atravesar el tabique intermuscular lateral, cruza la fosa cubital y aquí inicia su bifurcación en las dos ramas terminales que acabé de mencionar. Ya con respecto a la inervación, pues lo que mencionaba anteriormente, tenemos estos de todo el miembro superior, los tres más importantes, el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio radial. Básicamente el nervio radial tiene múltiples dermatomas, y como mencioné anteriormente, de qué ramas terminales, de qué ramas del plexo braquial está compuesto. Asimismo, pues sí, el nervio axilar va a estar compuesto de C5, C6, el nervio, el nervio mediano va a estar compuesto de C6, C8, y el nervio cubital, el nervio cubital va a estar compuesto de C8 y T1. Sigue, por favor. Entonces, muy importante tener en cuenta los dermatomas, los cuales están acá especificados claramente. Tener más que todo en cuenta acá, pues específico, como vamos a hablar de la lesión en el nervio radial, tener en cuenta las porciones o sea, las porciones a nivel sensitivo que se van a ver afectadas. Entonces, del nervio radial anterior a la muñeca tenemos básicamente el nervio cutáneo antebraquial posterior. Posterior a este vamos a encontrar su ramo superficial y los ramos digitales dorsales que, pues como su nombre lo dice, me brindan la inervación al dorso de la mano. Y el ramo superficial que me brinda lo mismo, a una porción de la rama dorsal de la mano y una porción lateral del pulgar. Sigue, por favor. Listo. Con respecto a la etiología, es bastante importante tener en cuenta que las lesiones del nervio radial pueden producirse posterior a un traumatismo, posterior a compresiones o posterior a enfermedades sistémicas. La más frecuente de todas son los traumatismos, específicamente la fractura del húmero y especialmente los patrones de fractura espiral a lo largo del tercio distal del húmero. Este también es conocido como una fractura de Holstein-Lewis. Tiene una incidencia asociada conocida de neuropraxia del nervio radial en un rango entre el 15 al 25%. Como otras causas etiológicas, tenemos los tumores, los cuales más adelante traigo una imagen específica para verlos, y enfermedades sistémicas como lo puede ser diabetes mellitus, disfunción hepático-renal. Otras causas que suelen ser aún menos frecuentes, pero igual forma es importante mencionarlas, encontramos el uso inadecuado de las muletas, el uso excesivo del brazo, ya sea secundario a un trabajo manual, un uso excesivo crónico o de participación en deportes, accidentes laborales. Tener en cuenta que dependiendo de donde ocurra la lesión a lo largo del anteriormente mencionado trayecto del nervio radial, van a tener presentaciones y manifestaciones clínicas diferentes.
Por ejemplo, la lesión del nervio radial en la axila, pues lo que mencionaba, va a tener una presentación diferente si la lesión se presenta, si en comparación a esto la lesión se presenta en el antebrazo a nivel distal. Con respecto a la fisiopatología, tener tres procesos muy claros. En primer lugar, la degeneración valeriana. La degeneración valeriana me va a hablar posterior a la lesión, ya sea por el mecanismo etiológico que se presente. El nervio va a empezar a sufrir una degeneración distal al sitio de la lesión axional. Por lo que esto me va a llevar a que el calcio citoplasmático aumenten y los macrófagos proliferen. Esta proliferación de macrófagos me va a llevar a que posterior a esto, las células de Schwann van a proliferar y junto a los macrófagos me van a reemplazar el tubo neural para dar lugar a las bandas de Bunger. Sí, seguido de esto encontramos el proceso de la cromatolisis. La cromatolisis básicamente me va a generar todos estos cambios en el citoesqueleto, me lleva a un aumento en la actividad metabólica. Este aumento en la actividad metabólica me va a dar lugar al inicio de la regeneración axonal. Tener en cuenta que los axones individuales en general se van a regenerar y me van a crear brotes axónicos, de los cuales ya voy a hablar, y esto en el proceso normalmente tiende a ocurrir entre 5 a 24 horas posterior a la lesión. Con respecto a la regeneración axonal, dos puntos muy importantes. En primer lugar, que el 50% de los brotes axonales que se regeneran, alrededor del 50% me van a desarrollar conexiones incorrectas, es decir, no van a ser del todo funcional, no van a ser funcionales. También tener en cuenta que dependiendo del grupo etario del paciente, si es población pediátrica o si es población adulta, esto es muy importante para tener en cuenta la tasa de regeneración axonal. En promedio en adultos es de 1 milímetro día y en niños es de 1 a 3 milímetros día. Con respecto al diagnóstico y a la clínica, es muy importante tener en cuenta que las lesiones nerviosas las vamos a poder dividir en dos grandes grupos. Si se presenta un bloqueo temporal de la conducción nerviosa y no hay pérdida de la arquitectura axonal, o por otro lado, encontramos un daño severo que me va a resultar o me va a conllevar a una degeneración axonal distal a la lesión. Entonces, como tenemos en este algoritmo, básicamente dependiendo del mecanismo etiológico, ya sea por una compresión o por un bloqueo temporal, ya sea un bloqueo de tipo completo o incompleto, básicamente me habla sobre un daño a nivel estructural, lo cual ya más adelante voy a hablar con respecto a las escalas, que me los va a dividir en 6 grados de 5 a 6 grados de lesiones. Con respecto a la compresión puede estar dada por distintas causas. Tener en cuenta también por el otro lado, estas señales de bloqueo que también pueden ser de tipo metabólica, como mencionaba anteriormente. Estas mismas causas dadas por etiología metabólica pueden ser de tipo retrógrado o anterógrado, dada por una inhibición en el transporte axonal, que eran las patologías que mencionaba anteriormente, como diabetes o enfermedad renal o hepática. Asimismo, encontramos dos grandes grupos de clasificación para las lesiones nerviosas. En primer lugar, la lesión de Sidon, que básicamente me las divide en tres grupos, me las divide en neuroapraxia, axonomesis y neuromesis. Años después, esta clasificación fue modificada por Sunderland y por Mackinnon, y me incluyeron hasta 6 grados de Sunderland 5, Mackinnon 6. Sunderland me las clasifica básicamente primer, segundo, tercer, cuarto y quinto grado. ¿Qué tienen en común ambas? Que dependiendo del grado o del tipo que sean, entonces vamos a ver la estructura afectada. Entonces, si es de grado 1, si es neuroapraxia, vamos a hablar de un daño axonal mínimo. Si es axonomesis o una lesión de segundo grado, vamos a hablar de una lesión axonal total, lo cual de aquí ya estamos hablando de una degeneración valeriana. Si hablamos de un grado 3 o una neuromesis,
hablamos de daños tanto o sea, a nivel axonal y ya parte del endoneuro. De las lesiones de cuarto grado, nuevamente neuromnesis, hablamos unas lesiones axonales endoneuro y a diferencia de las de tercer grado, ya hay compromiso del perineuro. Por último, en las lesiones de quinto grado, ya básicamente vamos a encontrar que se encuentran afectadas todas las estructuras. Ya voy a explicar cada una por aparte. Siguiente, por favor. Entonces, acá básicamente encontramos los cambios neuronales específicos que se producen dependiendo del grado de la lesión. Entonces, en primer lugar, como observan ahí, básicamente cómo está normal, siendo de superficial a profundo, epineuro, seguido del perineuro, endoneuro, y por último, todas las bandas de mielina. Entonces, en primer lugar, vamos a encontrar que en el grado 1 podemos encontrar un daño axonal, lo que mencionaba, daño axonal mínimo. Ya en un segundo grado vamos a encontrar el daño axonal completo y inicia el proceso fisiopatológico que mencionaba anteriormente, que era la degeneración valeriana. Ya en el tercer grado ya hay compromiso del endoneuro, en el cuarto grado hay compromiso del perineuro y endoneuro, y en el quinto grado ya hay compromiso de todas las estructuras. Entonces, para hablar de cada lesión, hay que tener en cuenta, pues aparte de los grados, hay que tener en cuenta muy bien la causa por la que esta lesión se produce. Entonces, la lesión de primer grado es básicamente un bloqueo fisiológico de la conducción que no conlleva una alteración de la arquitectura neural en el sitio de la lesión. No se van a manifestar cambios degenerativos dentro del nervio. Su patogenia o su etiología suele ser por compresión, por tracción quirúrgica o por isquemia en la zona. La recuperación es completa. La recuperación completa, el signo de Tinel, muy importante que ya lo voy a mencionar cuál es para el examen físico, no va a estar presente en el sitio de la lesión y el proceso de curación puede estar desde unos días hasta de 3 a 4 meses. Con respecto a la lesión de segundo grado, axonosmesis, acá es cuando ya hablaba sobre la degeneración valeriana. Entonces, básicamente, ocurre todo este daño axonal total, sin embargo, la lámina basal de las células de Schwann va a permanecer del todo intactas. El signo de Tinel va a estar presente y el proceso de recuperación va a ir seguido de la recuperación gradual de la función motora o sensorial distal a la lesión. Se espera en esta lesión todavía es posible llegar a una recuperación completa. En las siguientes lesiones encontramos una lesión de tercer grado, la cual se caracteriza porque hay un daño en la arquitectura neuronal acompañado de un daño axonal y era lo que mencionaba que ya abarca daño en el perineuro. Sin embargo, los fascículos van a estar intactos y aunque la progresión del recrecimiento axonal va a ser con menor precisión y va a tardar aún más días. El resultado clínico, la verdad, es muy difícil de predecir, principalmente por la cicatrización a nivel intrafascicular que se produce y la incapacidad de algunos axones para regenerarse, ya que, como mencionaba anteriormente, todo este proceso de regeneración axonal, a pesar de que se pueda llegar a dar en el 100%, la mitad de esta regeneración axonal tiende a dar conexiones incorrectas y la otra mitad es la que tiende a ser funcional. A nivel de manifestaciones clínicas del examen físico, el signo de Tinel va a estar presente y me va a progresar distalmente acompañado de la recuperación. En este caso, la resección microquirúrgica y el injerto no van a ser beneficiosos en estos casos. Ya en una lesión de cuarto grado vamos a tener en cuenta que el epineuro, lo único que está intacto es el epineuro. Vamos a tener compromiso tanto del perineuro, endoneuro y daño axonal completo. Va a haber formación de una cicatriz intraneural que me va a afectar la regeneración axonal y su respectiva reinervación. Y está reportado que da asimismo formación a neuroma en el mismo sitio de la lesión. El signo de Tinel está presente en el lugar de la lesión, sin embargo, no hay signos de recuperación ni de progresión de la regeneración de proximal a distal, por lo que la lesión o este tipo de lesión me va a requerir una extirpación completa del neuroma y la reparación microquirúrgica del nervio. Generalmente, y lo que reportan los estudios es pues, injerto del nervio.
Ya la lesión del quinto grado, en una lesión de quinto grado hablamos básicamente de que hay una sección nerviosa por completo, hay una sección nerviosa en su totalidad, y la recuperación de su funcionalidad va a depender básicamente de la reparación quirúrgica con o sin injerto nervioso. Estas lesiones normalmente van a estar asociadas con tendones, músculos, huesos o vasos sanguíneos. Por último, esta ya no entra en criterios de Sidon ni de Sutherland, esta ya entra en la clasificación de máquina, sin embargo es importante mencionarla, que es la lesión de sexto grado. ¿Cuál es la lesión de sexto grado? Son básicamente las lesiones mixtas, son las que pueden ocurrir después de un daño por tracción cerrada a un nervio, heridas de bala o puñaladas que me causan las lesiones o daño parcial a un nervio. Estas lesiones también se conocen como un neuroma en continuidad, en el que todos los grados de la lesión nerviosa van a ir desde la normalidad hasta la neuromesis. Asimismo, pues va a coexistir va a coexistir dentro, en el interior del nervio cicatrizado. Siguiente. Con respecto a el diagnóstico es netamente clínico, sin embargo, puede estar acompañado de imágenes diagnósticas, las cuales ya voy a mencionar. Y pues con respecto a la clínica encontramos el signo de Tinel y la prueba de discriminación de 2 puntos. Entonces, el signo de Tinel es básicamente cuando el paciente va a experimentar una sensación de hormigueo, adormecimiento, choques eléctricos en respuesta a la percusión ligera de un nervio lesionado o atrapado. Esta sensación pues básicamente va a irradiarse en dirección al nervio, como se ve ahí mismo en la imagen. Ya con respecto a la discriminación de 2 puntos, es básicamente la habilidad que tiene el paciente de diferenciar que 2 objetos cercanos que le están tocando la piel sean realmente 2 puntos distintos y no únicamente uno. Por lo que pues claramente a pesar de que actualmente no se emplea mucho, cuando es positiva es porque el paciente solo siente un punto. Siguiente. Ya con respecto a las imágenes diagnósticas y más que todo de diagnósticos confirmatorios, el más usado es la electromiografía. Con respecto a la electromiografía, tenemos que básicamente se usa en casos de signos diagnósticos confusos, me van a esclarecer su diagnóstico y es muy importante tener en cuenta que se deben interpretar dependiendo del criterio clínico durante las primeras 3 a 4 semanas, ya que su especificidad no es del todo adecuada. Pueden llegar a pasar hasta 4, incluso 6 semanas posterior a la lesión antes de que se puedan presentar signos claramente detectables de degeneración nerviosa y daño a nivel muscular. Por lo que básicamente la recuperación eléctrica en el área de interés del paciente se puede clasificar entre un Sutherland grado 2 o un grado 3. Y si no se ve una recuperación eléctrica, el paciente va a ser clasificado en un Sutherland grado 4 y grado 5. Y pues acá básicamente esto me ayuda al tratamiento que se le va a brindar al paciente, ya que en grado 4, grado 5 se va a beneficiar de una resección y de un injerto nervioso. Con respecto a otros métodos diagnósticos como la radiografía y la resonancia magnética, en primer lugar la radiografía es demasiado importante cuando la etiología es de tipo traumática. Como mencionaba anteriormente, si la etiología es de tipo traumática, lo más común es las fracturas en el tercio medio del húmero, por lo que estas fracturas son más que todo de tipo espiroideas, lo que reporta la literatura. Por lo que la radiografía pues me ayuda a confirmar pues que sí se está presentando la respectiva lesión. Por otro lado, como mencionaba anteriormente, con respecto a la resonancia magnética nuclear y otro tipo de etiología, que es la aparición de tumores, que es bastante frecuente también, dado por compresión, en esta imagen podemos observar del lado derecho un liposarcoma que básicamente va a estar sobre el mismo trayecto del nervio sensitivo radial superficial y está generando una respectiva compresión, lo cual me está afectando toda su inervación, toda su inervación sensitiva. Ya por otra parte encontramos la ecografía. La ecografía básicamente acá traje
una buena que encontré, y es con respecto en la imagen izquierda podemos observar el nervio radial, ahí está bastante bien señalado, y el húmero, y en la imagen derecha vamos a encontrar que este nervio radial ya no se va a evidenciar como lo vemos en la imagen de la izquierda, básicamente porque hay una estructura hipoecogénica que no va a ser compatible con la normalidad del nervio radial. Básicamente hay algo que me está evitando ver, o hay algo que está en el nervio que me está generando la compresión, o que me está generando la compresión, o que me está generando la desaparición en la imagen del nervio, por lo que pues se debe tratar la causa. Eh, Asimismo, como mencionaba anteriormente, de que el diagnóstico es netamente clínico, también puede ser acompañado de imágenes confirmatorias, también hay una escala que me ayuda mucho para el diagnóstico de lesiones en general a nivel nervioso. Esta es básicamente la escala del Medical Research Council, que es básicamente, me evalúa ese examen muscular. Dependiendo de los valores, vamos a encontrar que 0 es básicamente no hay una contracción visible, dependiendo de la zona en la que se sospecha la lesión. En este caso, como es a nivel radial, dependiendo también del tramo que se sospeche, del tramo que sea confirmado el lugar de la lesión, ya sea proximal o distal, se realizan todas las respectivos movimientos para evaluar así y darle valor a cada movimiento. Entonces, 0 puntos para si no hay evidencia de contracción, 1 punto si hay una contracción muscular visible, pero sin movimiento de la extremidad. 2 puntos para un movimiento activo, pero no va contra la gravedad. 3 puntos para un movimiento activo que va contra la gravedad, sin embargo no vence la resistencia. 4 puntos para un movimiento activo que vence la gravedad y vence la resistencia. Y 5 puntos básicamente cuando el movimiento activo va en contra total de la resistencia. Siguiente. Ya con respecto al examen físico, en primer lugar hay que tener en cuenta, y muy importante, tener en cuenta que los antecedentes del paciente y tener muy claro desde la historia clínica el mecanismo de lesión es crucial. Es crucial para así pues confirmar del todo dónde se está generando, a qué porción se está generando la lesión, y que es básicamente lo que vamos a ver afectado. Entonces, lo primero que se ve es la inspección. En la inspección, lo más común que se puede ver, si no es de tipo traumático y perforante, como puede ser la herida de una bala que mencionaba anteriormente, muy frecuente encontrar la mano caída. Esto básicamente me habla sobre que hay una transección del nervio periférico que muy rara vez ocurre de forma aislada. Y también que tenemos que tener en cuenta que es más fácil, o sea, los nervios que son seccionados bruscamente son más fáciles de manejar que si la lesión es por aplastamiento o por abulsión. Por lo que básicamente, pues en una transección aguda, la zona de lesión va a ser limitada y por lo general el nervio se puede preparar y reparar en una operación primaria. Sin embargo, si el mecanismo de la lesión del nervio fue por aplastamiento o por abulsión, la zona de la lesión va a ser más difícil de establecer. Vamos a necesitar diagnósticos confirmatorios y la extirpación tardía del nervio lesionado va a ser seguido de una reparación, pues me va a mejorar el resultado, me va a brindar una mejor tasa de recuperación en un menor tiempo. Ya seguido de la inspección encontramos la palpación, eh, evidenciar dermatomas, evidenciar principalmente dermatomas. Esto es bastante, lo que mencionaba anteriormente, es muy usado en la prueba de discriminación de 2 puntos, y también pues para conocer básicamente desde dónde o cuál es el punto desde el cual inicia la lesión, cuál es el punto en el que inicia la lesión del nervio radial, teniendo en cuenta todo su trayecto y el aporte de las raíces medulares. Por otro lado, hablamos de la funcionalidad. La funcionalidad es bastante importante, ya que la podemos dividir en una neuropatía radial en el surco espiral o una neuropatía interósea posterior, que es lo que habla en la literatura. Entonces, si hablamos de una neuropatía radial en el surco espiral, hablamos básicamente que a nivel clínico, el tríceps va a presentar una fuerza normal. Sin embargo, como hallazgos positivos, vamos a tener una debilidad en los extensores de la muñeca, lo cual básicamente me va a hablar de caída de muñeca,
una debilidad en la extensión de los dedos y la abducción del pulgar, y una pérdida sensorial en el dorso de la mano que se extiende hasta el antebrazo posterior, excepto el dermatoma del dorso del dedo meñique y la mitad adyacente del dedo anular. Ya por otro lado, una neuropatía interósea posterior, hablamos básicamente que el reflejo brachiorradial está intacto. Sin embargo, como de positivo encontramos que se presenta una desviación radial con la extensión de la muñeca, eh, una sensibilidad a la palpación del antebrazo proximal con una supinación forzada, como se puede manifestar al intentar girar la perilla de una puerta, o una supinación débil del antebrazo, ya que básicamente el brachiorradial se va a encontrar afectado. Listo, ahora pues vamos a hablar sobre los principios quirúrgicos de todo lo pues, que hemos hablado hasta ahora. Y lo principal es pues seleccionar bien a nuestro paciente, identificar qué fue lo que le pasó, cuál es su tipo de lesión y pues la individualización de cada uno de los casos. Acá debemos ver el tiempo de la lesión, cuánto ha transcurrido, si es una lesión aguda, por tracción, presión o explosión, como en los casos de bala, la condición de la herida, si es una herida limpia o sucia, y pues la vascularización del lecho en el momento en que nosotros, o bueno, los médicos especialistas lo valoren. El tipo de lesión nerviosa debe ser muy bien observado, y si hay signos de lesión pero no hay una herida evidente, podemos hacer como un manejo más conservador, observar de 4 a 6 semanas con electromiografía o neuroconducción y ver pues cómo evoluciona. Si el examen electrofisiológico ante la recuperación es parcial o insuficiente, pues ya entraríamos a mirar qué es lo que está pasando. Si no hay ninguna recuperación a los 3 meses, está indicada la exploración quirúrgica del nervio, pero pues en caso de que haya una recuperación parcial a los 3 meses, se puede dar un tiempo extra, que es otros 3 meses para hacer su reevaluación, pues continuando con las pruebas neurofisiológicas y electromiográficas y neuroconducción. En las lesiones nerviosas con una herida abierta está indicado siempre la exploración quirúrgica. Si cuando se entra a revisar el nervio está íntegro, se trata como una cerrada, es decir, volvemos a la observación y las pruebas. En una lesión con terminaciones proximales, se puede hacer una reparación por una primera intención, es decir, una neurorrafia con una sutura de 9 ceros y pues intentando generar el menor daño posible. Y en caso de una lesión por aplastamiento, se va a hacer un debridamiento cuidadoso de la herida, en este caso, pues generalmente por heridas de bala o traumatismos de muy alta velocidad. En los tipos de lesión nerviosa, pues tenemos que ver si hay signos de lesión nerviosa incompleta con una posibilidad de recuperación espontánea. Acá teniendo en cuenta que la clínica puede ser no satisfactoria o con necesidad de una reconstrucción en una etapa posterior, que generalmente pues es a las 3 semanas. En este aspecto tenemos que el desafío va a estar en la toma de decisiones. Entonces, indicado la individualización de cada paciente, se ha intentado igualmente hacer unas tablas a partir de distintos autores, donde pues se dan estos tiempos, como que si la lesión es penetrante, pues explorar de forma inmediata, hacer la revisión inmediata y reparar de forma inmediata. Si es por aplastamiento, se puede manejar con una neurografía de 4 a 6 meses, o si está cerrada, y pues básicamente la tabla resume un poco lo que hemos mencionado hasta ahora. En el estado de la herida, podemos hablar de que una herida limpia requiere una reparación temprana, una neurorragia temprana, pero una herida compleja requiere un desbridamiento antes de llevar a cabo la reconstrucción y pues haría por reconstrucción secundaria. Y una zona de lesión mejor definida y una mejor extracción de tejido cicatricial se va a dar cuando se dan esas 3 semanas para que el tejido pues vaya recuperándose y podamos identificar posteriormente mejor el nervio y poder retirar ese tejido que ya ha estado pues cicatrizándose. Las indicaciones de reparación temprana versus reparación tardía nos indican que la neurorrafia es inmediata y es el método de elección si las condiciones del paciente lo permiten. Debe completarse, perdón, sin ninguna tensión o de lo contrario, considerar un injerto nervioso. Si el miembro superior debe ser flexionado para que no haya tensión dentro de ambos extremos del nervio, es cuando consideramos que debe hacerse el injerto nervioso. El 80% de las neurografias primarias
son de extremo a extremo o término-terminales y son suficientes para poder solucionar. Lo que se debe tener en cuenta es no separar estos extremos y no desgarrar el epineuro pues al momento de la sutura, y por eso se usan pues suturas no de ceros bastante delgadas. El retroceso elástico pues de estas terminaciones nerviosas va a ocurrir casi que en todos los casos de la lesión con sección del nervio, y pues va a ser más fácil generar su recuperación en la fase aguda que en la fase tardía. Estos son como unos cuadritos que vamos a ir dejando de lo que hemos estado hablando, pues para poderlos llevar a casa, asegurar el estado y un desbridamiento cuidadoso en el tejido lesionado. Y si la zona de la lesión no está clara, pues optar por una reconstrucción secundaria. La reparación inmediata pues debe ser en las primeras 48 horas. Hay algunos autores que dan de 1 a 3 semanas de tiempo, pero pues ya he visto que lo ideal ha sido esas 48 horas. Y en pacientes que puedan tener una herida contaminada, que tengan heridas abiertas y que hayan pasado más de esas 48 horas, es mejor, y se ha visto en la literatura que hay un beneficio de reparación tardía en las posteriores 2 a 3 semanas con una reconstrucción. Las terminaciones nerviosas pues deben ser resecadas para que puedan ser visibles para hacer esa neurografía, y pues eso se hace por medio de una neurolisis de las terminaciones, que ya la vamos a ver. Y posterior a las 3 semanas, generalmente se va a terminar en la necesidad de un injerto nervioso, y esto se puede realizar incluso meses después de que se haya presentado la lesión primaria del paciente. Lo mismo, una tablita pues para que si quieren la guarden, le tomen captura, y son como las ideas principales. Y en el tema de la neurografía, pues básicamente sería esto. ¿Cómo está el nervio? ¿En qué parte pues habría que hacer la sección para la neurolisis, pues para poder determinar en dónde podemos empezar a usar los extremos y la forma en la que se suturaría? Estos son los ejemplos quirúrgicos de la neurografia, y pues cuando se dan las reparaciones por segunda intención, se puede generar un pequeño interno para poder generar esa fijación a los tejidos y que no haya una retracción mayor o disminuir la que se puede generar. Igualmente, pues cuando esos tejidos se van cicatrizando, se van fibrosando, muchas veces el nervio queda unido y es más difícil pues entrar a hacer la reparación. En esta parte inferior de la imagen pues se ve cómo quedaría esa neurografia por primera intención. Acá, pues lo mismo, se va haciendo la neurografia, se va uniendo de forma terminal el nervio sin que haya tensión, eso es muy importante. Y acá se ve una imagen de la neurolisis, y pues algo que se reporta en la literatura es como una proliferación de hongos, entre muchas comillas, porque pues se logra como identificar así. Se ven los fascículos del nervio con un poco de retracción del epineuro. Y acá la neurografia con un injerto, pues ya de nervio del paciente. Otra cosa que también podemos revisar sería la neurotización terminolateral, ya que en muchos casos no es posible hacer la neurotización terminal porque el muñón proximal está ausente, o hay lesiones del nervio proximal o lesiones del nervio distal. Entonces lo que se va a hacer es que el extremo distal se va a unir a un nervio donante no lesionado, y lo que va a pasar es que cuando se unen de esta forma, una sola neurona puede inervar a los dos objetivos de ese nervio, pero generalmente una de estas ramas va a generar o va a iniciar un proceso de poda. El crecimiento axonal se ha visto que va a requerir una lesión del nervio donante, entonces puede ser un pequeño estímulo con los elementos de disección para que se genere como ese estímulo de reparación que ya vimos en la fisiología, y pues vamos a obtener resultados mixtos según el nervio reinervado y el nervio donante. Acá pues vamos a ver los autoinjertos. Estos son autólogos y son el método de elección a pesar de que ya se tiene un amplio desarrollo dentro de los aloinjertos, tanto nerviosos como musculares. Los autoinjertos tienen unos beneficios y unas dificultades, y pues vamos a tener siempre que tener un adecuado planeamiento y preparación del territorio donante. Vamos a requerir terminaciones nerviosas viables y pues una longitud del injerto adecuada, teniendo en cuenta que al momento de la resección de nuestro donante también vamos a generar una pequeña retracción. Entonces toman aproximadamente 1.5 milímetros extra pues para poder tener en cuenta esta condición fisiológica. En esta pequeña tablita pues tenemos los nervios donantes más comunes, su longitud y el defecto sensorial que puede dejar al momento de la recolección en nuestro paciente.
el tamaño del tronco nervioso que se va a apuntar es muy importante, entonces si el nervio que vamos a unir es de gran calibre, debemos también considerar el calibre del nervio donante, pues para evitar que se generen complicaciones o fallos dentro de este injerto. El paciente debe estar informado de lo que se le va a hacer, de qué zona se va a tomar el nervio, los efectos secundarios que puede presentar en la zona donante, y es muy importante que en el momento de la extracción mantengamos húmedo el tejido nervioso con una gasita bañada en solución salina sí, en solución salina, porque el nervio se va a secar, entonces debemos mantener su humedad fisiológica. Dentro de la reparación, dentro del intento de reparación se ha visto una reparación tubular, ya que los autoinjertos presentan algunas desventajas, como la incisión quirúrgica adicional de una zona que no la requiere, un daño en una región que se encontraría sana si no fuera intervenida por el proceso quirúrgico, unas fuentes limitadas de recolección de nervios donantes y que pues pueden coincidir esa parte donadora con la receptora. Y se ha visto también que hay materiales biodegradables y no biodegradables que van a imitar las características fisiológicas del paciente. Entonces, en la imagen tenemos un pequeño como tubo de silicona que se une para que el nervio tenga una guía en la cual pueda crecer, pero pues esto nos va a aislar un poco el nervio de su ambiente fisiológico y pues de la correcta función fisiológica de las bombas y pues demás elementos que tenemos para su correcto funcionamiento. Esta es una pequeña tablita que encontramos en una de la literatura revisada en el Nellingham, en el cual, pues con los tiempos que ya hablamos, las condiciones que ya hablamos y la individualización del paciente, tenemos como un pequeño algoritmo de manejo para que pues lo tengamos en cuenta. Y dentro del posoperatorio debemos tener varios aspectos generales en cuenta. Está el debate del papel de la movilización activa temprana después de la reparación microquirúrgica del nervio o la movilización tardía. Entonces, se ha visto que la inmovilización lo que puede generar es un aumento del tejido cicatricial que rodea el nervio reconstruido y esto puede generar neuromas con un aumento del dolor del paciente o con una no adecuada regeneración o no adecuada evolución clínica de nuestro paciente. Y pues el anclaje del nervio por el tejido cicatricial va a generar un dolor adicional al momento en que el paciente haga el movimiento de la extremidad. Se cree que la inmovilización intermitente y controlada en una férula dorsal que proteja al miembro superior va a ser beneficiosa pues para el paciente y que la férula dorsal se puede mantener inicialmente durante 3 semanas de una manera que la movilización sea suave e intermitente y el paciente pues no tenga la oportunidad de hacer movimientos bruscos que de pronto por un exceso de tensión pueda llegar a lesionar el injerto que se le hizo. En un inicio temprano del entrenamiento, es adecuado que se haga un movimiento dentro de los vendajes y la férula, y los movimientos tempranos van a reducir el riesgo de que el nervio se una a tejido cicatricial y aumente el dolor. Se recomiendan pues estos principios generales de manejo, tanto en lesiones de nervios digitales como en troncos nerviosos, que es lo que hablamos el día de hoy del nervio radial. En la reeducación sensorial, debemos tener en cuenta que una compensación de la información dentro de la corteza cerebral porque se genera pues una disminución de fibras, un desajuste topográfico y un área entre comillas silenciosa o gris donde está como ese vacío de las señales que llegaban al cerebro anteriormente. Por lo cual se va a empezar a generar una expansión cortical adyacente dentro del cerebro y vamos a tener 2 fases de recuperación acá en la reeducación sensorial. Vamos a usar métodos de niñera, muy importante es el concepto de imágenes motoras e imágenes sensitivas, donde el paciente a partir de la visualización va a aprender cómo mover su mano y en las imágenes sensitivas a partir de cómo ve y cómo identifica que las demás personas sienten con las manos de ellos, el cerebro empieza a hacer imágenes por asociación y eso se ha visto que se refleja en un adecuado desarrollo de la recuperación, así como la actividad de neuronas motoras espejo con la movilización del miembro contralateral que se encuentra sano. Se puede generar también esa estimulación para la extremidad afectada. Escuchar lo que siente la mano es un guantecito que tiene unos receptores en la palma y a medida que el paciente toca diferentes texturas, esos señales llegan a un audífono y él escucha como si su mano pues todavía estuviera haciendo el movimiento que genera
el sonido que genera ese movimiento dentro de las diferentes texturas de los objetos. En la fase 2 se tiene la forma de tacto y la capacidad de localizar el tacto. Y esto se hace con ojos abiertos y cerrados, dándole distintos objetos de texturas más complicadas o de formas más complicadas para que el paciente vaya identificando. En los resultados de todo esto que hemos hablado, se ha encontrado que la evaluación final de la función sensorial y motora no se va a realizar hasta el final total de la rehabilitación, y esto estamos hablando de 12 a 14 meses. Algunos autores dicen que un seguimiento por 3 años, pero pues se ha visto que esto es bastante excesivo, porque pues más o menos al año y medio, 2 años ya tenemos que estar viendo el resultado de la recuperación de nuestro paciente. Tenemos el grado motor y el grado sensitivo dentro de esta tablita, que también es del Medical Research Council, donde están los 5 grados motores y los grados pues sensitivos. Y pues esta tabla, o sea, esta parte de acá de la derecha la asociaremos pues con lo de nuestro paciente para poderlo clasificar. Esta pues es lo que habíamos hablado de cómo el paciente refiere su dolor, si hay neuropraxia, axontomesis o neuromesis, y pues tenemos los factores que pueden alterar el resultado de nuestro paciente. La edad se ha visto que es uno de los principales, por lo que ya mencionamos. Dentro de poblaciones más jóvenes hay un mejor desarrollo, una mejor neuroplasticidad, una mejor como tolerancia a la frustración. Entonces, en niños menores de 6 años se ha visto un muy buen resultado, y en la población entre 15 a 55 años se ha visto que aunque hay un correcto desarrollo de la recuperación, no va a ser tan buena como en pacientes menores. Digamos que la edad o el pico donde se ve el mejor grado de recuperación o hasta donde se puede extrapolar es a los 16 años. De los 16 años hacia abajo se va a dar una excelente recuperación, y pues en los menores de 6 años se ha visto incluso que muchos de los pacientes tienen el 100% de recuperación funcional previa a la lesión. Y la lesión en los tractos mayores va a depender mucho de cuál sea el tejido diana de su inervación, si se regenera o no se regenera de forma adecuada. El nivel de lesión es bastante importante. Entre más alto sea el nivel de lesión de nuestro paciente, pues más complicaciones de ahí hacia abajo en el miembro superior se van a identificar. Y si hay una gran distancia de la regeneración neuronal, pues como vimos, el nervio va a crecer de 1 milímetro por día aproximadamente, entonces va a ser mucho territorio que tiene que recuperarse y va a generar mayores posibles complicaciones. El tipo de lesión, si es una lesión con nervio en contigüidad o un aplastamiento del nervio como en heridas de bala, o pues accidentes de tránsito donde hay aplastamiento de la extremidad completa con laceración completa del nervio, pues va a ser un factor predictivo negativo. Dentro de las disfunciones postquirúrgicas tenemos que no siempre se puede alcanzar el nivel funcional previo. Se van a generar casos de discapacidad, consecuencias sociales por la dificultad de movimiento o facilidad de movimiento de la mano de nuestro paciente, dolor, disestesias. Muchas veces se reporta en la literatura una intolerancia al frío, un síndrome de dolor regional complejo, con el dolor regional, una disfunción autonómica del miembro y un deterioro funcional, así como atrofia de los músculos. También se puede generar entumecimiento, debilidad, incluso hinchazón del miembro superior. Y el síndrome de dolor regional complejo puede ser una condición severamente incapacitante. Muchas veces se ha visto que estos pacientes lo correlacionan incluso con un efecto emocional como sobrevivir a grandes catástrofes naturales. Y pues a pesar de todo lo que hemos hablado y el intento de la recuperación del nervio, puede fallar. Entonces, ¿qué hacemos si no funciona todo lo anterior? Lo que se ha visto en la literatura es que se puede hacer un injerto con tendones, porque pues un paciente con lesión del nervio radial irreversible, con una confirmación electromiográfica, pues ya pasaría a este manejo. Entonces en la imagen se ve como las tomas del tendón del flexor carpi radialis o toma del extensor pollicis longus para poder hacer los injertos. El paciente clínicamente debe tener un seguimiento de mínimo 6 meses para poder determinar si totalmente hubo fallos dentro del injerto, o una valoración funcional de que la mano no está pues en completa como capacidad a partir del seguimiento que se le ha dado. Entonces, esa transferencia tendinosa se realiza para poder generar una extensión de la muñeca, extensión de los dedos, o combinar la extensión y abducción del pulgar, así como estabilizar las articulaciones del pulgar.
Lo que se busca es utilizar los músculos que se puedan para realizar la función previa de la mano y que además sean inervados por el nervio cubital o mediano en su defecto para poder generar como esa neurotización y que sea un resultado aceptable para nuestro paciente. Como resumen, tenemos que el desafío por parte del personal de salud y los médicos tratantes es hacer esa adecuada pedagogía para abordar las expectativas del paciente sobre el resultado final, ya que muchas veces no se va a obtener lo que deseamos. Entonces se le debe pedir al paciente que tenga pues unas expectativas, pero pues ser lo más realistas posibles sobre el tratamiento que se va a realizar. Estas pues son nuestras referencias que utilizamos pues para nuestra exposición y muchas gracias pues por la atención prestada. Eso sería todo por hoy. Listo, perfecto. Doctores Cristian y Jack Sebastián, muchísimas gracias. No sé si el doctor Guido está por ahí para algunas apreciaciones en ese sentido respecto a la charla o si tenemos por parte del auditorio preguntas que quieran hacerle a nuestros expositores. Buenas noches, gracias Nicolás. Eh, Buenas noches a todos los compañeros, creo que ya me han presentado al inicio. Yo soy residente de tercer año y estoy como tutor de la charla. Quiero felicitar a Jack y a Cristian. Han abordado todos los tópicos de este tipo de lesiones, ¿no? Cada uno de los temas que ellos ponen casi que en cada diapositiva es una charla diferente cuando uno ya está haciendo la especialización. Otra vez quiero felicitarlos. Si uno está en el auditorio y se pierde de una diapositiva, se embolata de ahí en adelante. Creo que siempre sucede cuando hablamos de la lesión de alguno de estos nervios del plejo braquial. Ellos pues han sintetizado un tema que es muy largo de una manera adecuada. Tengo unos punticos como para recordarles. Y es que nosotros es unas correcciones para las siguientes charlas y de todos. Cuando hablamos del miembro superior, pues nosotros podemos decir lateral o medial, pero preferimos utilizar radial o cubital para que lo tengan en cuenta ahí. Lo otro es que pues no hablamos de heridas de bala, ¿no? Sino proyectil de arma de fuego. Bueno, tampoco de puñalada. Hablamos de herida por un arma o una herida cortopunzante o también podría ser una herida por arma blanca. Bueno, eso pues para que sepamos a la hora de escribirlo en la historia clínica. Es importante cuando hablamos de las lesiones del nervio radial, clasificarlas en nuestra historia como altas y bajas, pues de acuerdo a la semiología que ya los muchachos mencionaron muy bien. Lo otro es que miren que de acuerdo a la etiología, ¿sí? Los accidentes de tránsito son una importante causa de estas lesiones, los accidentes laborales y las lesiones personales por terceros. Entonces, esto implica que vamos a estar inmersos en un proceso médico legal, ¿sí? Entonces, ¿para qué yo menciono esto? Pues porque primero nuestra historia debe quedar adecuadamente escrita, como lo acabo de mencionar, pero también muchos de estos pacientes, y voy a uno de los puntos que mencionaba Jack, y es el uso de las ayudas diagnósticas, ¿sí? Entonces, en este sentido, si pensamos en los escenarios médico-legales, es muy importante, claro, individualizamos el paciente, pero es muy importante en estos aspectos las evaluaciones basales y las evaluaciones del seguimiento mediante imágenes, ¿sí? Entonces, si la mayoría de lesiones son cerradas, ¿sí? Pues a mí tomar una imagen de entrada como una resonancia o una ecografía, pues me sirve bastante para evaluar si el nervio está indemne o no, si tiene alguna interrupción, porque pues yo no puedo ver el nervio y explorarlo en o digamos que de entrada no está indicado hacer la exploración, entonces me sirven estas imágenes para yo saber a qué tipo de lesión me estoy enfrentando y si es necesario o no explorar de manera inmediata al paciente. Bueno, entonces para que recuerden
que, claro, hay que individualizar al paciente, pero hay que tener a la mano este tipo de imágenes. Lo de la electromiografía, ya lo mencionaron ustedes en qué momento es ideal, pero generalmente recuerden que si hablamos del componente médico legal, hay que hacer uso de las imágenes y, ¿por qué no?, de tener estudios basales y estudios de seguimiento, pues para lo que se refiere a médico legal. ¿Listo? Lo otro es que Cristian hablaba de las transferencias tendinosas, pero no sé si le dio adecuadamente el nombre, así se llama, transferencias tendinosas. Bueno, y pues sabemos que este es un aspecto que lo utilizamos, como bien lo dijo al final, cuando las otras, los otros manejos que había mencionado no, pues digamos que no han dado un resultado adecuado. Pues sobre esto habrá muchos autores que prefieren hacer las transferencias tendinosas sobre transferencias nerviosas, por ejemplo, ¿sí? Que también es una estrategia. Sin embargo, pues hay escuelas que prefieren las transferencias nerviosas, sin embargo, tienen que saber que están los dos tipos de procedimientos, pues, digamos que disponibles para los pacientes. Lo otro, muchachos, y es muy importante, es que miren que, digamos que esto que ustedes nos mencionan es digamos, que lo que nos llegaría de entrada, pero a nosotros ya cuando estamos haciendo la especialidad ahí en mano, entonces es cuando quedamos plop, y perdón por la expresión, pues porque los pacientes nos llegan con lesiones de hace 2 o 3 años, ¿sí? Y no traen una historia clínica, simplemente recuerdan que se accidentaron en la moto, ¿sí? Entonces, imagínense empezar 3 años después de una lesión, ¿sí? Entonces hay que ir pensando que esto, ustedes que tienen este interés y que han abordado este tema de esta manera, digamos que tan seria, y otra vez mis felicitaciones, tienen que ir pensando en que esto puede pasar. Bueno, los pacientes que llegan tardíamente, ¿sí? Y sin un examen. Entonces, en ese escenario, pues hay que empezar a utilizar las imágenes, ¿sí? De entrada, bueno, para pues, evaluar cuáles son los niveles de la lesión. Y por supuesto que lo último que mencionaba Cristian de las expectativas, esto hay que tenerlo muy claro porque los pacientes hay que tenerlo y explicarlo muy bien, muchachos, ¿sí? Y no ofrecerle a los pacientes lo que no se puede realizar. Ellos llegan confiados en que los envían al hospital, un ejemplo, ¿no? Al Hospital Universitario Nacional, eh, porque ahí está el mejor cirujano de mano y le va a devolver la movilidad y la mano va a quedar, o la extremidad superior, como estaba previa a la lesión. Y esto hay que aclarárselo a los pacientes. ¿Listo? Otra vez mis felicitaciones. Muchas gracias, muchachos, por invitarnos a los residentes. Y pues nada, cualquier pregunta que tengan, estamos atentos. Recuerden que siempre, pues algunos de los residentes estamos rotando en los servicios de cirugía de mano. Entonces, ustedes pueden preguntarle a cada uno de los residentes que los acompañan en qué mes estaban en cirugía de mano, si es posible en algún momento que cuando haya este tipo de lesiones, que por supuesto son mucho más complejas, nos puedan acompañar o uno contarles cómo es la historia clínica de un paciente para que esto que acabamos de revisar de la literatura y de las, digamos que perspectivas de cada uno de los autores que nos mostraron la bibliografía, pues lo podamos asentar a unas historias clínicas reales y mirar cómo es el contexto de un paciente. Bueno. Doc, muchísimas gracias a su merced pues por la asistencia y siempre el compromiso que pues de parte de los residentes hemos tenido en el grupo y que siempre nutren en las charlas pues como guía en todo lo que necesitamos saber en el mejor abordaje tanto desde lo general como de algunos detallitos que ustedes pueden darnos en ese sentido. Había una manito levantada por ahí, entonces tienes la palabra. Hola, buenas noches a todos, gracias. Yo aquí, Cristian, muy chévere la charla. Doctor Guido, yo le quería hacer una pregunta o a Cristian y a Jack, el que la pueda responder. Em, Respecto a una neuroamnesis y una neuropraxia, ¿cuándo tiene uno la indicación de hacer la exploración quirúrgica de la herida? O, por ejemplo, entiendo yo que si es un trauma cortopunzante, pues hay más probabilidad de que haya una neuroamnesis del nervio, pues por una lesión del mismo, pero si es, no sé, una herida por arma de fuego, puede ser una neuropraxia. ¿Cómo sabe uno si es mejor explorar la herida
o no explorarla, simplemente darle chance, no sé, a los 3 meses a ver si pues el nervio recupera su función, pero pues teniendo en cuenta que si es una neuroamnesis por una lesión, no sé, total o parcial, pues estamos afectando el proceso pues que nos estaba hablando Jack de la degeneración valeriana para una reconstrucción como temprana. O sea, en ese caso uno como diferencia. Bueno, entonces, mira que eh, digamos que en esta etapa de la formación uno preferiría de entrada explorar, ¿sí? Explorar un nervio que se ha lesionado. En el ejemplo que pones, las heridas abiertas hay que mejor hacer la exploración quirúrgica. Bueno, ¿sí? Entonces, de entrada, o sea, no vamos a esperar un tiempo para evaluar, porque es que la herida por arma, por proyectil de arma de fuego o por arma blanca o cortopunzante, si penetró, ¿sí? Que es pues la mayoría de los casos, está indicado inmediatamente. Bueno, inmediatamente es mejor hacer la exploración, ¿listo? Para evaluar y hacer esa diferenciación, ¿sí? Pues para ir ganando tiempo como tú lo acabas de decir, ¿sí? Sí es clara mi respuesta. Sí, sí, señor doctor. O sea, siempre si Es es herida abierta es explorarla, mejor ¿listo? explorar y Claro, salir de tú dudas y dices al principio, seccionar. cuando está Ok. indicado. Entonces, yo en este momento le estoy hablando como si todos aquí estuviéramos hablando entre residentes de cirugía plástica. ¿Listo? ¿Sí? O Sí, entre sí, sí. residentes. Sí, digamos que usted no quiere estudiar cirugía plástica, sino que quiere estudiar ortopedia y después hacer cirugía de mano. Entonces, estamos hablando acá entre residentes y hay que explorar esa herida. ¿Listo? Claro, ya sí, pues como médico general te enfrentas a ella en un escenario como el servicio social obligatorio, pues tendrías que recordar toda la anatomía que te han mencionado, ¿sí? Tener todos los insumos necesarios, porque recuerda que ahora Jack hablaba de acompañamientos de un nervio por parte de una arteria, ¿sí? Entonces, pues hay que tener cuidado y tener las imágenes adecuadas y el conocimiento anatómico, ¿no? Para no ir a lesionar otras estructuras, pero de entrada es mejor hacer la exploración. Nosotros, pues, la hacemos en salas de cirugía y te repito, Alejandra, te estoy hablando como si fuera una residente. Colega, te recomiendo que hagamos la exploración quirúrgica. Bueno, Listo, doctor. Muchas gracias. listo. Listo, Alejandra, muchas gracias por tu pregunta. No sé si tenemos en el auditorio, ¿sí? Cris. Bueno, pregunta no. Felicitaciones a los expositores. La verdad, me siento muy orgulloso del avance del grupo, del impacto que está causando, de la participación en el auditorio. Muchas gracias al doc Guido. De verdad fue una muy buena charla. Como decía el doctor Guido, es una charla avanzada y pues el nivel de los que lo presentaron no está tan avanzado como la charla. Entonces, felicitaciones y pues es un reto para los demás integrantes del grupo porque cada vez nos exige mejores presentaciones, mejor preparación y seguir con este grupo adelante. Muchas gracias a todos por su compromiso y por su participación. Gracias, Nico, ahí por todo el esfuerzo y en serio que me siento muy orgulloso de nuestro grupo. Listo, perfecto. Siempre pues ha sido un trabajo hecho en grupo y seguimos haciéndolo, ¿no? Tanto desde los miembros activos como incluso desde los aspirantes que agradecemos también su participación activa y pues semana a semana quienes han venido participando tanto con preguntas y demás. Por supuesto, otra vez al grupo de residentes que nos acompañan en las charlas y que son nuestros tutores. Entonces, nuevamente también quiero sumarme a las gracias de Cristian. No sé si alguien en el auditorio quiere hacer alguna otra pregunta, aprovechando tanto a nuestros expositores como a nuestro tutor. Listo, si no tenemos más preguntas, entonces les recuerdo el tema de la asistencia, por ahí ya habíamos enviado el link. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación, a nuestros expositores por la charla y por supuesto a nuestro tutor asignado por cada una de las recomendaciones y de las precisiones que se hacen al respecto. No siendo más, les deseo una feliz noche y nos vemos en la siguiente charla dentro de 15 días con lesiones del nervio cubital y mediano. Que tengan todos una muy feliz noche. Doctor Guido, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Un abrazo a todos. Chao. Gracias, profe. Gracias, Nico. Gracias, Cristo. Nos vemos.